El Che mantiene una reunión con los oficiales de la columna. Por primera vez les explica detalladamente la visión en el Escambray, el punto de destino. Era una misión muy peligrosa, en la cual más de la mitad quedaría y no llegarían, y que el que estuviera de acuerdo en ir iba voluntario. Mi hermano lo acababan de ser teniente y yo estaba loco por ser oficial. Con el método de volverte voluntario. Voluntario para todo, para todo. De los 300 miembros de la columna, solo 144 quedan escogidos. Todo el mundo, cuando había un momento de peligro, clavaba los ojos en el Che, y la gente tenía ánimo. Cuando en la invasión, después de los primeros sufrimientos, sí, llegan al primer punto donde se ve ahí civilización, ¿qué era la Federal? En ese lugar había 8 hombres dirigidos por un cabo que le decían el cabo Mabuya. Así que te podrás imaginar lo malo que era el cabo ese. Mabuya es diablo. En ese momento yo vi la oportunidad. Mi hermano lo habían hecho teniente hace como 2 meses. Yo tenía unos deseos terribles, lo confieso, de ser oficial. Digo, este es el momento de lucir mi plumaje. Y en un trío nos lanzamos contra los 7 tipos que estaban, guardias que estaban dentro de la casa. Penetramos, en el primer piso no pasó nada. Cuando subimos al segundo piso nos recibieron una balacera terrible. Entonces a mí me dieron 2 tiros, 2 heridas en los brazos. En eso ya habían entrado un grupo de gente y dominamos los guardias. Enrique, con las 2 heridas tenía una situación muy crítica. No tenía transfusión de sangre, pesaba 110 libras, tenía fiebre palúdica. Y tú no estabas muy golpeado, era tu hermano el pequeñito, y viendo que se podía desangrar y morir. ¿Qué iba a hacer? Yo lo llevaba en el caballo, montado atrás en la parte de atrás de la zanca, él en la montura, una almohada, y yo manejando el caballo. Y atravesando, pero eran lugares de monte, Marabú, pantano, etc. Y como a las 4 de la mañana, él ya nos decía que no, bájame, Rogelio, bájame. Y entonces lo bajamos, lo montamos en una hamaca, pero la cantidad de mosquitos que había no le pasaba la mano por la cara y era sangre pura, porque los mosquitos eran muy difíciles. Entonces lo llevaron a una casa, en la casa el Che lo reconoció. Yo pienso, y estas son elucubraciones mías, que alguien le dijo, este pobre diablo no tiene posibilidad de subsistir, va herido, tendrá un 10% de posibilidades de librar. Y estaba loco por ser teniente. Y bueno, el Che, de forma muy especial en su género, me dijo, no se ponga a hablar tonterías, de que usted es capitán, que usted nada más que es teniente. De esta forma así, un poquito de palabras más fuertes, me lo dijo. El 16 de octubre de 1958, las tropas rebeldes de la invasión, doloridas, con los pies llagados, ensangrentados y ulcerados por las afecciones provocadas por los hongos, manteniendo indemne solamente la fe, entran en el Escambray. Cuando vieron por primera vez el Escambray allá a lo lejos, ¿qué? Ay, eso fue la alegría más grande. Una mancha azul en el horizonte. Y eran las lomas del Escambray que se veía desde donde estábamos en el llano. Y aquello fue una alegría cuando vimos las lomas del Escambray. ¿Por qué? Estábamos acostumbrados, llevábamos más de año y medio en la Sierra Maestra. O sea que ya le teníamos amor a la loma. Además sabíamos que la loma era la protección nuestra. Pues, la llegada de la columna al Escambray fue posible gracias a que esta era una zona organizada. Traía una misión unitaria, de unificar las fuerzas antibatistianas que estaban actuando en la provincia de Las Villas. Sus primeros contactos van a ser con fuerzas del directorio revolucionario
una organización de origen estudiantil que había atentado contra Batista de una manera muy espectacular, con cuadros salidos del movimiento urbano. Y curiosamente el Che, a pesar de sus prejuicios frente al movimiento urbano, encuentra en ellos una cierta simpatía, de actitud, de voluntad. No le va a pasar lo mismo con el segundo frente del Escambray, que pretende que son propietarios de esta zona y que enseguida que tocan con la columna del Che, a la que no le ven poder de fuego, los ven desarrapados engañosamente, les dicen: no, este es nuestro territorio, ustedes se subordinan. Y el Che inmediatamente deja claro que él no se subordina a nadie. Todo va empeorando con el segundo frente, a los que le dicen: pues si ustedes tienen un cuartel aquí del ejército al que no han podido sacar de la misma zona de la sierra, en Guinea. Y el Che dice: si ustedes no lo sacan, lo saco yo, a tiros. El Che nos dijo en esa oportunidad de que talmente parecía, daba a entender que teníamos dos enemigos ya En las villas. en las villas. El ejército de Batista y el segundo frente, que desde que el Che lo bautizó con el nombre de Comevacas. ¿Por qué yo te digo que era tan importante para Che tomar Guinea de Miranda? Porque había un compromiso moral con estos Comevacas. Y en otro aspecto, darse a conocer, que nuestra columna se diera a conocer. Primer cuartel que atacamos, primer cuartel que tomamos. Y lo terminamos de tomar a las 5 de la mañana. Sí, que desde el punto de vista militar no fue importante porque se gastaron más plomos del que se recuperó. Sí, pero desde el punto de vista moral y político, sí fue. Y había liberado además la zona de la sierra de cuarteles de la dictadura. Oye, ¿cuál era la comandancia del Che? ¿Dónde estaba la casita? Aquí estableció el Che su comandancia, estaba la comandancia del directorio y finalmente, después de todas las negociaciones con las fuerzas locales, se firma lo que se conocería como el Pacto del Pedrero, en noviembre, fines de noviembre del 58, entre el directorio y el 26 de julio. El 27 de octubre, el Che ha terminado de diseñar el esquema de sus campamentos: el Pedrero, Gavilanes y un campamento en la profundidad de la sierra, el más inaccesible, Caballete de Casa, donde monta la escuela de reclutas. Existe una foto del Che saliendo del campamento de Caballete de Casa a caballo. Al fondo, el paisaje imponente de los cerros y la vegetación exuberante. El Che muy erguido, muy orgulloso, los bolsillos de la camisa repletos de 1001 porquerías y una granada colgando del cinturón. ¿Cómo tropezaste con el Che? Yo estoy en el llano. Ajá. O sea, yo pertenecía a las tropas del comandante legendario Víctor Gordón Machado. Yo soy y termino con él la guerra, uno de sus capitanes. En el mes de noviembre ordena que yo me presente en Gavilanes, donde se encontraba él en ese momento, con 90 hombres. Fue muy impresionante. Yo nunca había observado un bombardeo con todas de la ley. A veces la avioneta nos tiroteaba, nos ametrallaba, pero un bombardeo. Aquí eran B-26. Aquí eran B-26, aquello era muy serio. Y me llevan debajo de un árbol frondoso, que está el comandante Guevara leyendo un libro. Traté de presentarme, de hablar, y me lo impidió. Si no me daba cuenta que con el ruido no se podía hablar. Él siguió leyendo y yo, con una dosis bastante alta de... usted comprende. Pero bueno, pasó el bombardeo, se retiraron y ahí conversamos. Ese fue mi primer encuentro con él. De aquel pelotón, él mandó una parte para la escuela, otra parte me lo dejó como pelotón mío y otra parte lo distribuyó entre los pelotones de los demás jefes que él tenía allá en el Escambray.
Si yo te fuera a hacer un resumen, te diría que lo que más me impresionó del Che y me sigue impresionando, para mí sigue siendo, no soy creyente, pero para mí eso sigue siendo un reflejo divino, es el ejemplo. Sí. El Che predicaba con el ejemplo. Nunca le pidió a nadie que hiciera lo que él no hacía. Lo que él no hacía. Y además, por lo más simpático, lo más interesante, es que él jamás pidió a nadie que hiciera lo que él hacía, y lo hacía con la mayor naturalidad. Sin espaviento ninguno, sin alarde ninguno, como una cosa natural. Se conducía naturalmente en un combate. En momentos difíciles, él ahí, presente junto a sus hombres, en medio de un combate. Por esos días, una comisión de la red urbana del 26 de julio sube al Escambray a encontrarse con el Che. Entre sus miembros está Aleida March, una activista de Santa Clara que había tenido intervenciones importantes como mensajera y en el traslado de combatientes durante la huelga de abril y el levantamiento de Cienfuegos, y quien formaba parte del grupo que dirigía la acción en las villas. Alberto Castellanos, uno de los escoltas del Che, cuenta: Aleida y el Che se enamoraron. Digo eso porque cuando la vi le tiré un piropo y por la forma de que el Che me miró me dije: sal de ahí que nada tienes que hacer. Ante la consolidación de la zona, hay una ofensiva a fines de noviembre y principios de diciembre del ejército. Y con lo que había aprendido el Che en la ofensiva batistiana de la Maestra, con eso tiene. Sistema de emboscadas replegándose, ni los tanques logran pasar. Y entonces empieza la ofensiva. ¡Suá! Tendiente a ir finalmente hacia Santa Clara. Pero no la diseña en el papelito y dice ahora esto, ahora esto. No, la diseña improvisando. Perdone, para ir a Fomento. Para ir hacia Fomento. Acá y después autopista y después derecho. Hay que ir a la autopista otra vez, ¿no? Sí. Está bien, gracias. En las primeras horas de la noche, los pelotones de la Fuerza Combinada de la Columna 8 y el Directorio comienzan a cerrar los accesos a Fomento, un pueblo de 10.000 habitantes en el que existe un cuartel del ejército con unos 140 hombres de guarnición. Buenos días, buenos días. El antiguo cuartel de la Guardia Rural, ¿dónde me queda? Tiene que seguir más para adelante. Ya. Gracias. Gracias. El cuartel estaba aquí, ha desaparecido, fue destruido por los rebeldes y queda una placa conmemorativa que dice: aquí estaba el cuartel. Llega un momento en el que los pelotones que están combatiendo contra el cuartel están con 200 balas y el Che tiene que tomar una decisión, o esta medida primera de fuerza y se repliega hacia el Escambray, o prosigue. Pero el problema de quedarse sin municiones puede ser gravísimo para la guerrilla en estos momentos. De tal manera que decide, el último empujón. Hay una comunicación telefónica con el oficial que está a cargo del cuartel y lo convence. Y la parte curiosa de la historia es que el oficial a cargo se va a sumar al ejército rebelde y va a pedir que le pongan un brazalete el 26 de julio y va a seguir campaña con ellos en las siguientes operaciones. La clave es el botín. 2 jeeps con letrita del Che anotado minuciosamente, 3 camiones, un mortero, una ametralladora de calibre 30, 138 fusiles y ametralladoras ligeras y 9.000 balas. El respiro que necesita para las siguientes operaciones en lo que se va a convertir en la guerra del relámpago, ahí está.
Curiosamente, la lista incluye 18 pares de zapatos, 4 máquinas de escribir, el Che debía estar contentísimo por el botín, y un reloj despertador. Enrique se acababa de incorporar después de haber estado herido. No tenía ni arma ni mando. Era teniente, pero teniente mirón, ¿no? Y entonces se dio el gusto por primera vez en su vida de desde aquel cerrito ver el combate. Ver todos los combates, con un espectador, cómo entraba la aviación, cómo se combatía, era muy interesante. Hay una foto en particular que resume la victoria de Fomento. Sobre un jeep con una enorme bandera cubana que cuelga de una pared y cae sobre la parte trasera del vehículo y otra cubriendo la parte delantera. El Che, de pie sobre el asiento, habla a una multitud que lo rodea y lo mira fijamente. ¿De qué habló? Habló del tema que lo venía obsesionando desde los campamentos, como el problema de la reforma agraria, o simplemente dijo los días de la dictadura están contados, que es un poco la lógica. Este es el primer cuartel importante que se va a tomar en la zona de las villas. Aquí empezará la ofensiva Relámpago. La primera sensación cuando uno sigue fotográficamente las andanzas del Che en las villas es que aquí hay un contacto masivo con la población. La gente sale a la calle a festejar la victoria de los rebeldes. Y entonces el Che debe estar, que nunca ha tenido contacto con zonas urbanas, ha de estar verdaderamente sorprendido de la manera como el amor popular rodea a la columna de los rebeldes. Pero además empiezan a aparecer combatientes de la clandestinidad, diciendo, oye, yo fusil, chico, ¿no? Yo aquí me he estado fajando 2 años a tiros, me han detenido, me han torturado, ahora ya. O sea, va a tener, ¿qué tendría? Por cada combatiente de la guerrilla, 2 o 3 voluntarios más. Y muchas veces más. Y a veces más. Realmente era obligatorio para darle un arma casi siempre haber pasado por la escuela, aunque sea 15 días en la escuela de Gavilanes. Pero había gente que se lucía mucho, que hacía muchos esfuerzos, que servía de guía, muy voluntarioso y se le podía permitir. Aquí hay 19 caídos en el pueblo, casi todos conocidos por mí. Todos cayeron en distintos momentos, ya fue en la toma del pueblo, ya fue en la lucha. Este pequeño pueblo tiene 19 muertos, ¿no? O sea que tú te vas dando cuenta que 20.000 es una cifra aceptable y se comprende. Buenas tardes. Espero no disturbarlos ni molestarlos, pero andamos haciendo un documental sobre el Che, y como el Che era tremendo ajedrecista, vinimos a visitarlos. Tengo registradas un montón de fotos del Che ajedrecista. Él impulsó el movimiento del sitio de Cuba. Frente a los jóvenes. El ajedrez constituye un medio eficaz para la educación y la formación del intelecto del hombre. Sí. Además, una manera de competir. Al Che le gustaba competir y confrontar en el mundo de las ideas, y el ajedrez permite ese tipo de confrontación.
Visto el desarrollo exitoso de la lucha por la liberación en el territorio de las villas, se declara territorio libre de Cuba al comprendido por los centrales Natividad, Amazonas, Santa Isabel y Agabama. Comandante Che Guevara. El 21 de diciembre, dirigidos por el Che, 4 pelotones de la columna 8, así como fuerzas del directorio, atacan Cabaiguán, una población de 16.000 habitantes. Buenas, ¿cómo está usted? Ya usted terminó de trabajar hoy, ¿no? Bueno, sí. Ay, pero mira qué folclórico, vas a salir televisión y todo. Tú ves que el casco histórico se mantiene bastante parecido a como era. Chicho, muchísimas gracias. Un cojo ayuda a un manco. cojo ayuda al otro cojo. Los cojos ayudan unos a otros. Oye, está muy tenebroso esto. En el patio de esta casa, el se fracturó su brazo izquierdo el 21 del 12, durante el ataque al cuartel. En el proceso de acercarse al cuartel, va a treparse, engancharse con una antena de televisión, caer, y van a tener que levantarlo porque tiene una herida en la ceja, ahí no se le ve bien, y la muñeca jodida. Pero además descubren que tiene una media fractura en el codo. Fernández Mel, que viene con la columna, le dice: hay que inyectarte un analgésico, y el Che se niega porque piensa que lo puede adormecer en momentos donde el combate está en su máximo apogeo. Él iba a brincar de una cerca a otra y se cayó. Y se cayó sobre el codo y se hizo una fractura incompleta de los lécargos. Ahora todo el mundo le puso el yeso y todo el mundo lo curó. No, yo fui el que se lo puse. Además, él confiaba en mí. Etc. Por supuesto, yo se lo puse y él se lo quitó cuando le dio la gana. O sea, como sí, así era. Tú lo ves por ahí con eso hasta que un día llegó y se lo quitó. Debía andar desesperado el comandante Guevara, que cuando acaba de diseñar esta idea de la guerra de alta velocidad, de repente no puede agarrar un fusil. Este es idéntico. Este era un pueblo que tenía así mucha vida. Era un pueblo que tenía negocios de tabaco, una fábrica de tabaco. Y se mezclaban las casas de madera junto con pequeñas construcciones un poquitico más modernas. El pelotón estaba... Mi escuadra, mira. La escuadra. Aquella lomita que ustedes ven allá, Ajá. que tiene una microonda arriba. Sí. Aquella microonda que tú ves así, pintada de azul, habían 10 guardias. Los aviones ametrallaban atrás para no hacerle daño a su tropa. Y los rebeldes aprovecharon para desmoralizarlo, gritando, empezó con una cosa espontánea: los aviones no hacen nada. Los aviones no hacen nada. Se fueron los aviones, inmediatamente se rindieron. Y durante la noche, hasta la 1 de la noche, estuvimos tirándole al cuartel. Mira, el ángulo que tú logras aquí, tú puedes mover en casi 45 grados el fusil. Te da un sector de unos casi 40 grados. En cambio, para meterte una bala tienes que meterla por aquí. Y tú tienes todas las posibilidades del mundo. El Che se entrevista con el famoso capitán González. Le contesta de una manera un tanto altanera, que van a resistir hasta la muerte, y el Che se suelta riendo. Y esta es la desmoralización de los soldados, que sin esperar la orden del oficial empiezan a desertar y cae el cuartel. Ya tiene un frente de 50 kilómetros. ¿Sigue o se detiene? No, con las lluvias.
La ofensiva del Che está funcionando como una maquinaria de relojería perfecta. Aún resuenan los ecos de los últimos disparos en Cabaiguán, cuando sin poder ir a dormir, los pelotones del ejército rebelde reciben la orden de volver a movilizarse. No han pasado 2 horas desde que los soldados se rindieron cuando marchan hacia el pueblo de Placetas. Estamos combatiendo en Placeta. Ajá. Se van tomando las distintas posiciones, pero hay 2 lugares que no se toman. Esas no se habían tomado. Una era el elevado y otra el cuartel donde estaban la mayor parte de los soldados enemigos. Estaba el vaquerito y estaba yo. El Che nos habla con nosotros y nos pregunta que por qué no hemos tomado el elevado. Un poco violento, ¿no? Él venía ya con su brazo encabritado, un mochito de tabaco. Le digo, ¿por qué no se puede tomar? Pues como usted comprenderá, eso es un suicidio, hay que correr por ese elevado para arriba de las balas, y que lo maten a uno. Nos hemos encontrado otra vez la forma de tomar aquello. Entonces él le pregunta al vaquerito si eso era verdad. El vaquerito le dice que sí. Y él le dice al vaquerito, ¿y para qué tú eres jefe de un pelotón suicida? Suicídate. Entonces se vira a ver, ¿a qué tú viniste a la guerra? ¿Para qué tú eres capitán? ¿Tú crees que tú estás en La Habana? No, tú estás aquí en el frente de combate. Tienen 20 minutos para ponerse de acuerdo y tomar eso. Incuestionablemente en ese momento yo me acordé de mi esposa, que había dejado en estado con don Mercedes. De la madre del Che. Me acordé de unas cuantas de unas cuantas personas me acordé. Bueno, pero a la señalada a correr. Cuando yo llego arriba, que yo entro en la trinchera enemiga, me encuentro que ya estaba el vaquerito con otro compañero de su pelotón. El tercero soy yo y hay un cuarto. Y detrás todos los demás. Pero hay un cuarto que con su brazo encabritado y una pistola en la mano subió con nosotros. El 27 de diciembre, el cuartel general se sitúa temporalmente en este hotel, un hotel de semilujo llamado el Hotel Las Tullerías, en la ciudad de Placetas, y diseñan la prolongación de lo que ha sido la guerra relámpago de estos últimos 10 días, que es, sin perder tiempo, sobre Santa Clara. El ejército rebelde ya no solo es una fuerza combatiente, ya es también en esos momentos un potentísimo mito. El mito de los invencibles locos que no tienen miedo, que entran por donde sea, que aparecen en el momento menos inesperado, dirigidos por ese fantasmagórico argentino llamado el Che.